quien dijo que los perros no son capaces de experimentar y comprender sentimientos, quien piensa que las emociones son patrimonio exclusivo de los seres humanos, es que nunca han cultivado amistad con uno de estos animales, ni han interactuado de cerca con ninguno. Se han contado muchas historias extraordinarias que demuestran la lealtad y el amor que son capaces de sentir estos amigos de cuatro patas. Lo dijo el artista de Huantino, Julio Pozo. Asimismo manifestó que hoy he fotografiado a este perro, a quien he venido observando desde hace un tiempo, ya que él mismo acostumbraba a pernoctar en la plaza de Huanta, y a quien he bautizado como Paco, quien cada vez que ve salir de la iglesia cualquier banda de música, se echa a andar detrás del féretro, ladrando. Sí, es algo pintoresco, ¿no? Los perritos, que yo lo bauticé como Paco, ¿no? Cada vez que empieza a entonar la banda para acompañar al féretro, él corre a la puerta de la iglesia, ¿no? Acompañar, no le importa quién es, ni qué persona, qué huantino es, pero le acompaña hasta lo que es el cementerio, ¿no? Una cosa bastante pintoresca, ¿no? Que yo he podido observar de este animalito de nombre Paco, que le puse el nombre, ¿no? Son dos perritos, ¿no? Son dos perritos y es como dar consuelo a los familiares, empiezan a girar sobre el féretro, en este caso sobre el carro, van dando vueltas, ¿no? Y como mostrando su afecto, su cariño, su solidaridad, ¿no? Es algo que... Va ladrando, ¿no? Sí, es algo que presienten, no sé qué energía ellos sentirán, que al ver los familiares le acarician a él, ¿no? Como dándole paz y sosiego en estos momentos de dolor, ¿no? Son los únicos cachorros que acompañan a los... Son dos, al parecer duermen, por ejemplo, en el atrio de la municipalidad, y al escuchar las bandas, la banda de música, ellos corren a la puerta de la iglesia, ¿no? Y entran hasta el donde está el altar. Sí, cosas de nuestra tierra, ¿no? Que es bueno que salga al aire para que conozcan nuestra tierra de las historias pintorescas. Con quien acompaña al difunto hasta su última morada, sin importarle de quién se trate. Cosa curiosa que ha llamado mi atención de este perro tan singular.